Hace un rato estaba poniendo un tweet contra el psicoanálisis y he tenido una interesante conversación que yo creo que me gustaría aclarar acerca de los contenidos de mi blog, acerca de los contenidos de este canal de YouTube. Sé que en muchas ocasiones, aunque no era mi pretensión inicial, como siempre las casualidades de la vida nos llevan pues por un lado o por el otro, mi pretensión inicial era hablar de psicología y sin embargo parece que mi canal y mis blogs y mi Twitter incluido parece un canal de denuncia, ¿no? Eh, yo considero, y sé que es molesto, que muchas veces la gente me dice ¿por qué no hablas de la psicología en sí y no tanto en contra de gente? ¿Por qué no hablas de cómo caer bien a la gente en lugar de decir cómo nos están manipulando es fulanito de tal o fulanita de tal? Bueno, porque yo me he dado cuenta de que a mí lo que más me gusta hacer es explicar un poco los mecanismos con los cuales las personas de hoy día, y para eso sencillamente me paso por una librería y veo los títulos, o a veces leo muchos de sus libros y veo cómo van manipulando poco a poco a una persona. Eso también es psicología. De hecho, es una parte de la psicología muy olvidada, muy marginal. La mayor parte de los psicólogos de hoy día no tienen el más mínimo criterio para distinguir absolutamente nada. Y por eso a mí, yo, entre otras cosas, por eso me gusta tanto, porque es un campo que no he encontrado nada explorado, ¿eh? Y es psicología pura y dura. O sea, hay técnicas de persuasión, técnicas de manipulación, disonancias cognitivas. En cierto modo, esta es mi forma o lo que a mí me sale para contaros. No me sale daros los 5 tips para ligar con no sé quién. No, lo siento. No es. Sé cómo podría hacerlo. Sé hacerlo. Sí, claro que sé hacerlo. Pero no lo haré, ¿vale? Porque no soy esa clase de psicólogo. Por otro lado, hay algo de fondo en todos estos vídeos, en todas las discusiones, en todos los twitters, que a mí no me gusta decirlo porque parece muy prepotente, ¿vale? Pero en cierto modo mucho de ello no son opiniones. Esto es muy duro cuando una persona, por ejemplo, yo que sé, con el tema del Reiki, por ejemplo, cuando ponemos el experimento de la chica esta de 8 años que hizo el experimento del Reiki para demostrar que los presuntos canalizadores de energía no eran capaces de transmitir ni de recibir esa energía, esta chica, el experimento fue un éxito absoluto. Era simple, era claro, era muy elegante y se vio efectivamente que no tenían esa capacidad y que por tanto es bastante posible, por no decir que es una conclusión absoluta, que esa energía no existe. Me molesta cuando tenemos que decir a la gente, cuando tenemos que suavizar unas conclusiones claras. Por ejemplo, basándonos en falacias, eso es muy peligroso. Por ejemplo, yo puedo decir que el sol es hueco, pero como tú no vas a estar en el sol nunca vas a poder acercarte al sol lo suficiente para comprobarlo, puedes mantener toda tu vida que es hueco y no hay forma de llegar a ti y no hay forma de que yo te convenza de lo contrario. Pero si te fijas, tarde o temprano, a pesar de que esta opinión no sea importante, en la gran mayoría de las cosas que consisten en desmontar discursos manipuladores, desmontar energías que no existen, desmontar imperios de sectas que culpabilizan a las personas de su enfermedad o que les dicen que el cáncer se le puede curar mentalmente, bebedores de lejías, antivacunas que dicen que no se van a vacunar y que luego están arrepentidos en la UCI, constelaciones familiares de señores que difunden la homofobia, el incesto, la culpabilización de la víctima. En el fondo, y esto es muy duro de admitir por cualquier persona que todavía no haya hecho ese clic claro en el momento en que se den cuenta en el que me han engañado, que es increíblemente duro, es un proceso que yo no se lo deseo a nadie. Hace un rato estaba escuchando a David Saavedra, que ya sabéis que ha escrito ese libro de Memorias de un ex nazi. Es un proceso muy duro, que le ocurre, además se lo dice, a los que han salido de una secta, a los que han salido de algún tipo de grupo ultra o algún tipo de grupo coercitivo con las ideas muy claras, pero están equivocados. Y sabemos que están equivocados. Y sabemos argumentar por qué estamos equivocados, porque solo les cuentan una parte de la historia. Mucha gente, hoy día los engaños no son tan burdos, lógicamente. Los engaños hoy en día pues pueden venir de medios de comunicación
que piensen que tienen que dar o que digan que tienen que dar las dos versiones de algo cuando una de las versiones es indefendible y la otra es la correcta. Por ejemplo, el hecho de durante el confinamiento, yo recuerdo que hubo un medio de comunicación que decía que el MMS o un tipo de lejía pues tenía efectos muy positivos sobre el COVID. Hace unos días hemos tenido un caso de ozonoterapia de un presunto señor que decía, pues por orden judicial, pues le estaba aplicando la ozonoterapia, y eso de algún modo ha llevado a mucha gente a pensar que la ozonoterapia es válida porque lo diga un juez, pero un juez no sabe que la ozonoterapia es una pseudoterapia como otras tantas y que por tanto se ha informado mal. O sea, que algo tenga una validez judicial, que algo tenga una validez a nivel de ley, que el Reiki sea permitido y se pueda ejercer, que un bioneuroemocionador pueda ejercer, que un psicólogo pueda hacer constelaciones familiares, que yo pueda contar la milonga de que soy el Mesías y que he venido a abrir la quinta dimensión y que nadie me detenga por ello, no implica que lo que hago sea correcto. Tampoco implica que lo correcto sea, que lo que hago sea válido, ni mucho menos que sea bueno. Entonces aquí hay una reflexión muy de fondo que yo siempre la digo en todos mis artículos y en todas mis publicaciones: la responsabilidad como sociedad. Podemos hacer ricos, inmensamente ricos, a gente que escribe libros, por ejemplo, diciendo que te aseguran un milagro en 90 días o que tiene unos poderes metafísicos que van a cambiar tu realidad. Y podemos hacerle muy rico, darle millones y millones de fans y millones de euros. Pero absolutamente nada de lo que diga significa que tenga la más mínima validez. Y esto, y yo entiendo que por eso mi Twitter o mi canal de YouTube o mis artículos tienen ese tono. Esto es el elefante en la habitación de la psicología. Yo tengo la impresión de que psicotwitter o de que las personas que denunciamos esto somos una minoría. Aunque intentemos hacer mucho ruido, ¿vale? Creo que somos una minoría. Creo que la gran parte de la gente, la gran parte de los medios, la gran parte de las instituciones llevan tanto tiempo apoyando de forma totalmente... ¿cómo decirlo?, tan desvinculándose de esto y apoyando este tipo de cosas que no le han dado ninguna importancia, y depositan la responsabilidad sobre el ciudadano, sobre el cliente, sobre el paciente, diciendo, bueno, ya tendrán ustedes criterio de elegir. Pero es que no existe un criterio de elección claro cuando a ti te están dando la mitad de la información, cuando a ti te van a dar homeopatía y te dicen que la homeopatía sirve y que por tanto utilices homeopatía. Solo te están contando un lado de la historia. Ahí sí que hay que conocer los dos lados de la historia, pero una vez conoces un lado de la historia y te cuentan lo del número de Avogadro, etcétera, etcétera, ves que es indefendible. Entonces se convierte en una cuestión de fe, ¿de acuerdo? Y no significa que no podamos atacar las cuestiones de fe. Yo sé con total, absoluta y tremenda certeza que la homeopatía no funciona. Otra cosa es que usted piense que le funciona, que es otra cosa muy distinta, ¿de acuerdo? Pero no funciona, no le va a salvar de ninguna enfermedad. Tendrá un efecto sugestivo, un efecto placebo. Usted pagará mucho dinero por ella y por tanto para usted servirá en ese sentido sugestivo y placebo. Pero de servir a nivel clínico, de servir a nivel médico, de curar enfermedades o de prevenir enfermedades, será equivalente a tomar agua o a tomar azúcar, cuando no esté contaminada con ciertas cosas no correctas, o bien contenga de casualidad algún componente terapéutico, como es el caso de la árnica, en el cual pueda tener algún efecto, en cuyo caso no debería llamarse homeopatía. Tan sencillo como eso. Sé que es duro aceptar estas cosas, sé que es difícil. Sé que mucha gente cuando hace el clip y sale de ciertos grupos, de ciertas creencias, de ciertas tendencias, de ciertos movimientos de la New Age, se siente muy engañada, muy sola, muy descreída. También siente muchas veces cómo parte de la sociedad sigue defendiendo este tipo de cosas y te sientes muy incomprendido porque ves que la gente no cae en lo obvio. El otro día yo hacía una reclamación para que la gente cayese en lo obvio. A mí en el año 2001, lo he puesto en un tuit hace poco, una persona, yo recuerdo que le estaba argumentando una cosa y me dijo, sí, Carlos, esto que me estás contando es cierto, pero no me has sabido convencer. A partir de ahí, en los 20 años que han pasado desde entonces, he visto un poco el movimiento este de la posverdad y de toda esta historia, de cómo se ha manifestado en toda la corriente de autoayuda y corrientes psicoterapéuticas y pseudocientíficas, y creo que es un poco, a partir de ese diálogo se desencadenó un poco esta tendencia, en la cual convencerte de algo era más importante que la verdad. Para mí, lo cierto, lo que se ajusta a la realidad,
es más importante que convencerte. Es decir, es posible que el vídeo con música de fondo, con la persona que te suelta el discurso muy bien preparado, sea muy atractivo, capte mucha atención, genere mucho dinero, sea muy importante para ti, te dé ciertas esperanzas, vale. Pero esto no será la verdad, porque si esto es una mentira, me importa más el hecho de que te están contando la verdad por otro lado y no eres capaz de verla. Es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como gritar fuego cuando tú entras a una sala, que lo lógico es que nos vayamos todos corriendo, y de repente, pues imagínate que tú entras a una sala y gritas fuego, fuego, esperas que la gente salga corriendo, pues como si esa gente que estuviese ahí empezara a decirte, baja el tono, tranquilo, ¿por qué gritas? No entiendo por qué tienes que gritar. ¿Cómo sabes que hay fuego? ¿Estás convencido de que hay fuego? Tú has visto el fuego está ardiendo, la casa se va a quemar y quieren que te pares a discutir. Y no es el momento de pararse a discutir. Por eso a veces ese tono de alarma, sobre todo entre todos los psicólogos que ya están concienciados de cómo somos una de las carreras con fisioterapia, medicina, enfermería, por cierto, más invadidas por el intrusismo, hay una sensación de alarma que inevitablemente en algunos tweets podéis percibir como un tono hostil o un tono crítico. Y muchas corrientes de la New Age y muchas corrientes bastante equivocadas dicen que las personas que juzgan o que son hostiles no tienen la razón. Tú, si tienes criterio, cuando has detectado que algo es mentira, y más si eres profesional de sanitario, tienes la obligación de informar a tus pacientes, de informar a tus clientes, de informar a la sociedad y de ser sincero incluso con la gente cercana acerca de lo que has descubierto. Y si tú sabes que algo es mentira, por ejemplo el caso del vídeo, yo tengo un vídeo acerca de lo que opina la psicología de la homosexualidad y no es lo que opina, es la verdad, ¿de acuerdo? Y es un vídeo súper polémico porque se meten pastores religiosos defendiendo que los homosexuales llevan una vida degenerada y que por tanto es patológico, que la homosexualidad se generaría a raíz de una violación en la infancia. Vamos, he tenido que leer auténticas burradas, pero quien tiene razón ahí es la psicología. Las dos APAs, la APA tanto la psiquiátrica como la psicológica, tienen razón, y cualquier otra muestra de desacuerdo con ello hace que los psicólogos que están ejerciendo, teniendo esas opiniones, no es que ejecuten mala praxis, es que tienen un peligro claro, porque un día determinado se les puede presentar una persona que es homosexual en consulta y en ese momento, como ellos tienen esas ideologías que se mezcla con su ciencia, van a ejercer una mala praxis. Porque, como leía el otro día en un Twitter, el hecho de que tú seas, si tú eres una persona homófoba, machista, tienes una misoginia clara, eres racista, clasista y tienes un montón de mitos en la cabeza, no digamos ya pensamiento mágico, historias de mesianismo, etcétera, etcétera, no debes dedicarte, o por favor, no te dediques a una profesión que tenga una pretensión terapéutica, porque eres un peligro. Eres un peligro, claro. Igual que cuando Enric Corbera dice a ese paciente que si deja de controlar la situación se curará de su cáncer, de su tumor cerebral. Eres un peligro claro y es obvio y hay pruebas. Todo lo que digo, yo ya, aunque parezca mentira, yo no tengo prácticamente, yo no soy una persona muy imaginativa, ¿vale? Aunque me gusta la fantasía y la ciencia ficción, pero todo lo que digo, si os fijáis, o pongo un artículo o pongo una captura de pantalla o pongo un trozo de un libro de alguien, no es una fantasía, está todo muy justificado, de hecho está hiperjustificado y parece, y esto lo decía Mark Twain, que nos cuesta más que nos quiten de un error en que ya hemos caído, es más difícil convencer a la gente de que ha sido engañada, ¿vale?, que engañarles. Engañarles es mucho más sencillo porque siempre el engaño va a ser más fácil, más simple, más general, más totalizado y nuestro cerebro de alguna manera, nuestros sesgos cognitivos nos llegan a la comodidad, el famoso sistema 1, sistema 2 del que habla Daniel Kahneman. Queremos cosas totalizadas, queremos soluciones totalizadas, por eso los libros que ponga el fin de la ansiedad, aunque lo haya escrito un tío que no tiene ni idea de lo que está hablando, que nunca ha visto a un paciente, que no sabe nada de ansiedad y encima utiliza pseudoterapias que vete a saber de dónde las ha sacado, que pueden ser de una secta, de una historia energética que no existe, etcétera, etcétera. Por eso el libro El fin de la ansiedad lo comprará todo el mundo.
¿Entendéis? Lo comprará todo el mundo precisamente por eso, porque es fácil, es simple, te promete que te vas a leer esas 60 páginas, se te va a curar la ansiedad y tal. Y saldrán milagros. Un porcentaje de gente dirá, este libro me ha servido de mucho, pero no les habrá servido de nada, porque para ellos han aplicado otras cosas que les han servido sin saberlo, o se han motivado tanto que les ha funcionado. Pero ese libro en sí no sirve de nada. Ese libro no es más que el desencadenante, el mismo desencadenante que funciona en la homeopatía, el mismo desencadenante que funciona en el libro de Allen Carr de Deje usted de fumar, y que lo predicamos como si fuera un método cuando no es ningún método. No hay una ciencia ahí detrás, es puramente sugestión, y la sugestión siempre va a tener resultados, siempre. Como dice en el vídeo del otro día, hay gente que ha muerto jurando y perjurando que se estaba curando. ¿De acuerdo? Infinitamente engañables, infinitamente manipulables. Señalar las manipulaciones es parte de lo que hago, y la verdad es que me gusta, me siento orgulloso de absolutamente todo, y no pienso retirar absolutamente nada de lo que he dicho. Sé que hay gente que quiere censurarlo, gente que estará en desacuerdo, pero todo lo que digo está argumentado y no es ni mucho menos. Ya me gustaría a mí que fuesen opiniones, pero no lo son.